Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la estimulante compañía de Pablo Leiva, compañero y esposo de Felisa Burstyn durante los últimos 13 años de su vida. Pablo ha conservado, ha cuidado, ha restaurado la obra de Felisa, no solo con el amor del esposo, sino con el ojo de la persona sensible a las expresiones artísticas. Pablo ha hecho del estudio de Felisa una especie de retrospectiva de su trabajo y nos contará a lo largo de los próximos 20 minutos algunas anécdotas y apreciaciones sobre la producción de Felisa Burstyn. Veamos antes un corto video sobre el trabajo de esta gran artista. Felisa Burstyn nació en Bogotá en 1933 y falleció en París en 1982. Estudió en el Art Student League en Nueva York y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de París, donde fue alumna de Ossip Zadkine y posteriormente de César. La artista llevó a cabo un elevado número de exposiciones tanto en Colombia como en el exterior, suscitando con cada presentación encendidas polémicas y un irrestricto apoyo por parte de la crítica más autorizada, la cual supo reconocer oportunamente el extenso alcance de sus propuestas. En sus 48 años de vida, Felisa Burstyn produjo una de las obras más innovadoras en la historia del arte del país, abriendo caminos que posteriormente han sido recorridos por numerosos artistas de las generaciones subsiguientes. Felisa fue la primera escultora colombiana en reciclar materiales para su producción, la primera en aportarle sonido y movimiento al trabajo plástico y la primera en llevar a cabo instalaciones, una modalidad creativa que ni siquiera había sido bautizada en ese entonces. En su trabajo se combina una intuición alerta a las sugerencias de los más inesperados materiales, con una permanente voluntad creativa y un agudo sentido de la estética, dando por resultado unas obras que ponen de relieve la inagotable vigencia del buen arte, puesto que todavía en este momento resultan revolucionarias tanto en sus formas y procedimientos como en contenidos. Pablo, ¿tú conociste a Felisa cuando ya era una artista, es decir, no digamos establecida, pero sí ya reconocida dentro del medio? Pero tú sabes cómo fue su formación? Sí, claro, Eduardo. Ella estudia en el Art Student League en Nueva York y después estudia en París con Zadkine. Posteriormente, como regresa a Colombia y encuentra que no puede hacer la escultura que le enseñó Zadkine, regresa nuevamente a Francia, a París, y trabaja con César y aprende a soldar. ¿Qué era la escultura que le había enseñado Zadkine? Zadkine le había enseñado a manejar el bronce, fundamentalmente. En la época en que ella regresa a Colombia, el bronce era una cosa muy difícil de trabajar acá. ¿Todavía? Y especialmente, todavía lo es, y especialmente a la cera perdida, que era la técnica que ella exigía. Entonces, pues esa es la razón por la cual ella regresa a Francia, le plantea a su maestro la imposibilidad de trabajar los bronces. Él le dice, bueno, al menos chatarra tiene que haber en su país, ¿no? Entonces dice, pues eso sí hay, y le dice, camine, nos vamos para donde César, que él te enseña a manejar la chatarra. Y allí, como decía ella, aprendió a soldar. Entonces los primeros yesos que ella hizo eran con el fin eventual de ser trasladados al bronce. Eran absolutamente con ese objetivo, con el objetivo de ser fundidos en bronce, sí. ¿Y esos yesos tenían cierta intención figurativa? Sí, había en ese momento en los yesos de Felisa había una expresión figurativa dominante, ¿no es cierto? Sí, eran figuras humanas. Figuras humanas sobre todo, algunas figuras naturales, algunas especies de arbolitos o de flores, pero fundamentalmente figuras humanas, sí.
Bueno, entonces se va y aprende a soldar. Aprende a soldar, sí señor. Una cosa que siempre me ha intrigado de Felisa es que Felisa era de las personas más femeninas que uno recuerde, es decir, que yo haya conocido. Era una persona bella y muy coquetonga, muy linda en su manera de vestirse y todo, y sin embargo se mete a soldar, que es una cosa que aparentemente no es para una mujer tan delicada. Ella decía que era para escultores y que ella era un escultor. Bueno, el sentido del humor de Felisa siempre fue exquisito. Bueno, entonces ella regresa y lo primero que hace son las histéricas. Ella regresa y hace las chatarras, ¿no es cierto? Las chatarras, claro. Empieza a trabajar con las chatarras, empieza a buscar la chatarra, a armarla y hace su primera exposición en chatarras en ese momento. Posteriormente ya sí vienen las histéricas, que es de todas maneras chatarra, sí. Es chatarra de acero inoxidable. ¿Estas chatarras serían de esas primeras que ella hace? Esas chatarras son de las primeras chatarras que Felisa hizo, evidentemente. Estas dos chatarras corresponden a las primeras chatarras de Felisa. Y tienen, esta es la época también de la Clitemnestra del Museo de Arte Moderno. Es exactamente de esa misma época, incluso es probable que estas láminas sean las mismas que tiene Clitemnestra en el Museo de Arte Moderno. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Una pregunta, ¿había algo ecológico cuando ella se dedicó a la chatarra? ¿Había algún raciocinio ecológico? Tú que eres un ecologista. Sí, de todas maneras sí había algo de eso, sí. Ella sí entendía, yo pienso muy profundamente este país. Hoy que está lloviendo, me acuerdo mucho que ella me decía, no, pero es que a mí me gusta este Bogotá con lluvia, este Bogotá con barro, este Bogotá con esta realidad tan tremenda que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Ella estaba muy apegada a esa realidad, y la realidad colombiana es una realidad del reciclaje. Sí. Este país es un país que está reciclando hace mucho tiempo. Aquí el reciclaje en el sur pues es parte de la economía del país, ¿no es cierto? Y es allí precisamente en donde ella se alimenta de su material visual y de su análisis crítico social en su planteamiento profundo de la obra. Eso pienso yo, Eduardo, y eso era lo que más o menos pues yo sentía de lo que ella me decía también, ¿no es cierto? Claro, desde luego, sí señor. Entonces ella se iba al sur, ¿tú la acompañabas? Yo la acompañaba, sí, claro, porque tenía a veces que ayudarle a cargar la chatarra. ¿Y iba a los talleres? Hay unos depósitos desde esa época formidables en el sur de la ciudad, en donde esto está todo divinamente organizado, ¿no es cierto? Ahí está todo clasificado, separado, los materiales, las formas, en fin, todo esto está maravillosamente organizado, porque esto vale mucho dinero para la gente del sur. Claro. Y son sitios en donde ella pues encontraba sus materiales. Allí encuentra también la chatarra de acero inoxidable y pues empieza a trabajar figuras y esculturas en acero inoxidable hechos en chatarra de acero inoxidable. Bueno, ahí viene el segundo rompimiento o el segundo gran aporte de Felisa en la historia del arte nacional. Ya el primero es el mero hecho de escoger la chatarra como material, ya es un aporte que abre unas perspectivas impresionantes para la escultura y el arte en general en Colombia. Pero el segundo aporte son las histéricas. Son esas obras que tienen ruido y movimiento. Sí, Eduardo. ¿Por qué no prendemos una para que los televidentes... Vamos a ver si esta nos prende. Lo que tú decías, Pablo, ¿tú te imaginas esto en 1960 y pico en Colombia, presentado como una obra de arte? Sí. Yo creo que tuvo que ser un escándalo, ¿no? Había 36 de estas esculturas sonando todas al tiempo, ahí moviéndose. No, bueno, la puedes apagar, Pablo. Sí, me imagino que eso fue realmente un escándalo. Y Marta la secundó intelectualmente de una manera muy lúcida, porque a estas esculturas yo recuerdo haber leído que Marta, es decir, era clara, le aportó a la escultura colombiana ruido y movimiento. Sí, señor. Una cosa muy... A ver, Eduardo, yo creo que hay algo que simboliza un poco ese tipo de aproximación de Felisa a la creación, y es abre caminos.
Ella tenía aquí en la casa una pequeña figurita cubana que es un abrecaminos. Y yo creo que Felisa abría caminos, sí, fundamentalmente. Pero fundamental. Sí, hace poco una Bienal de Bogotá la escogió a ella como una figura para hacerle un homenaje, porque precisamente la mayoría de los artistas que estaban en la Bienal de alguna manera estaban tocados por los caminos que había abierto Felisa. Sí, señor. Esta es una chatarra también, ¿no? Sí, señor. ¿Estas también? Estas son, sí, son histéricas. Perdón, histéricas, sí. Sí, todas señor. Tenían movimiento, ¿no? Todas tienen movimiento, sí, señor. Sí. Todas tienen movimiento. Y después de las histéricas, ¿qué viene, Pablo, en la obra de Felisa? Después de las histéricas vienen aceros inoxidables. Ella continúa trabajando el material, pero lo recoge como de otra manera, ¿no es cierto? Vuelve otra vez a rescatar, pues, me parece a mí, algunas de sus formas iniciales que están ya en las chatarras y asimismo en los yesos, ¿no es cierto? Hay una cosa natural, al mundo natural, una referencia. Ya, sí, la interpretación, pues, desde luego es tuya, sí. Mejor que mía, pero tú eres el conocedor, pero sí hay siempre una de hecho, ella decía, mira, acabo de terminar una flor, ¿te gusta? Ah, sí, o sea que sí, era muy claro. Sí, era evidente, sí, señor. Sí, bueno. Felisa hizo diversas obras públicas, arte público. Sí, señor. Entre ellas el Gandhi, que está que tal vez es el más conocido porque es el más, sí, señor. Que está en el puente de la calle 100 con Séptima. Sí. Y también hizo un mural de cubiertos, La Última Cena, ¿no es cierto? Que está en el Sena. Sí. Es que el sentido del honor de Felisa era de una finura increíble. Y estos son fragmentos de ese mural que sobraron, son 3 piecitas del mural que sobraron, y los cubiertos que sobraron. Esto, por ejemplo, es una cuchara, ¿no? Obviamente sí. Aplastada por una prensa de 200 toneladas. Entonces ella cogió los cubiertos los compró. Los cubiertos los compró de ocasión, cubiertos más o menos con algún tipo de defecto, ¿no? Toman algún sentido de la chatarra y de la economía. Sí. Y los mandó a aplastar en una prensa de esas gigantescas industriales de 200 toneladas, los pusieron allí y entonces quedaron pues todos de esto es como te decía, pues la cuchara, ¿no? Es una maravilla. Y esto es un cuchillo pues muy plano, ¿no? Sí. Esta obra también entonces es de... Esta obra también es armada con cucharas aplastadas. Ah, caramba. Sí, señor. Bueno, y aquí bueno, esto hace parte de toda la cuestión del acero, del trabajo de acero inoxidable. Pero eso es un encaje de Bruselas. Sí, y al mismo tiempo es una escultura que servía de proyecto para hacer múltiples, ¿no es cierto? Múltiples que no eran múltiples porque todos los hacía ella, entonces todos eran muy semejantes, pero trabajados individualmente, entonces no eran múltiples, eran individuales. Pero también hay una proyección hacia el múltiple que se basa en esta serie. Bueno, ¿y ese título de encajes a qué viene? Porque cuando ella hace, Eduardo, la escultura que tiene Julio Mario Santo Domingo en su apartamento, entonces pues eso es una cosa maravillosa, es una maravilla, eso es una obra impresionante. ¿Es de pared? Su trabajo, es de pared, sí. Es una cosa... Porque yo hice la exposición en Belarca. ¿Cómo no? Esa escultura tiene casi 3 metros de diámetro. Eso es una cosa fantástica y pues cuando yo llegué yo le dije, mira, resolviste ahora hacer encajes, y me dijo, ese es el nombre que necesitaba. De manera que tú lo bautizaste. Prácticamente, sí. Qué bien. Bueno, aquí sí estamos esto es del último periodo de la obra de Felisa. Sí, este es el último periodo, es el periodo que ella llama color. Esto no ha sido expuesto todavía, parte de la obra quedó en Cuba, fue su última exposición en la vida antes de morir. Ella expuso en Cuba, venía ya con esa obra, lamentablemente pues no se pudo hacer. Este es lo que quedó aquí en manos nuestras. Sí.
hay unas piezas grandes también de este periodo. ¿Cómo no? Esas piezas grandes están allí al otro lado. Ahora la miramos, las detallamos. Y esta es la mesa de trabajo de Felisa que me contaba que la tienes como la dejó ella. Sí, prácticamente está como la dejó ella. El trabajo ha sido limpiarle el polvo. Bueno. También hay un periodo de máquinas de escribir, ¿no es cierto? Hay un periodo de máquinas de escribir y de mini esculturas que están allá, ¿no es cierto? Sí, en donde ella se inspira en la chatarra también de las máquinas de escribir que encuentra y con la cual empieza a armar estas esculturitas. Sí. Ella las llama las mini esculturas. Muchas tienen la posibilidad de movimiento, sí, de jugar con ellas, ¿no es cierto? Son, sí, como pequeños juguetes también. Sí. Se pueden armar algunas al acomodo del dueño. Sí, sí. Y algunas de esas, como habíamos comentado antes, también las mandaba a cromar, les mandaba a poner diversos colores también de metálicos. Sí. Estas dos piezas son bronces. Esas dos piezas son bronces fundidos a la cera perdida acá, que pues algún día llega alguien y le dice a Felisa, no, mira, eso es cuento de que aquí no se puede fundir a cera perdida. Era un joyero, un primo de ella que es joyero. Le dijo, yo te las puedo fundir. Y evidentemente pues ella dijo, bueno, yo las hago, las hizo en cera y se fundieron, ahí están. Ahí, es un arbolito y una figura humana. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Mientras caminamos por acá, estos son los esqueletos, digamos, de la baila mecánica. Esos, ¿no?, son los esqueletos de la baila que no alcancé a vestir. Sí, pero no importa, para esta está presentación, bien. Pero ustedes tienen alguna filmación de esto. Algunas, sí, que la podemos mostrar. Bueno, una pregunta que algunas piezas de Felisa son sumamente, se podría decir inclusive ascéticas, porque son muy simples, otras son muy barrocas. Ella no tenía ningún tipo de diferencia, es decir, en todos los periodos hacía de todo tipo de piezas. Sí, Eduardo, eso es correcto. Ella no le interesaba mucho eso. Ella era una creadora impresionante, ¿no? Permanente. Ella estaba haciendo escultura todo el tiempo. Ella entonces encontraba pues unos exhaustos de automóvil e inmediatamente los recogía y ella podía armar la escultura. Igual las trabajaba de una manera más compleja, más barroca, como tú dices. Sí. Esta es una escultura de homenaje a Telecom. Esta escultura está hecha con la chatarra de los audífonos y auriculares que usaban las señoras de Telecom para manejar el famoso 01. Sí, y realmente es impresionante, es decir, es impresionante porque uno como que ve todas las redes interiores de lo que es el teléfono y todos los cables y toda la cosa. Esta nunca la expuso. Sí, esta la expusieron en Telecom, vino aquí para hacerle algunas reparaciones y ahí quedó. Bueno, aquí hay dos obras que son muy interesantes. Primero porque me contabas que esta se la encargó el maestro Obregón. Se las encargó Alejandro, le dijo. Ellos fueron muy amigos, ¿no? Hazme una escultura, Felisa. Entonces ella le dijo, ¿pero qué te voy a hacer? Le dijo, pues una catástrofe. Y entonces ahí hay dos catástrofes. Y Alejandro vino y dijo, exactamente, eso era. Eso era lo que quería. Y esta obra es muy hace relación con la obra de César, ¿no es cierto? Sí, esa nos la encontramos en uno de estos depósitos de chatarra, en donde tenían precisamente algunas compresiones, eso es acero puesto en unas grandes prensas, y es un poco pues lo que hacía César. Ella dijo, hombre, mira, me encanta esto, me lo voy a llevar, esto es un homenaje a César, le levantó
las salas que ves que están levantadas, le regaló una a Fernando Martínez y otra me la regaló a mí. Ah. Bueno, Pablo, has hecho un extraordinario trabajo de conservación de la obra de Felisa. Muchas gracias, Eduardo. No, realmente ya me puedes dar puesto. Extraordinario, tienes el estudio que te digo que es verdaderamente impresionante entrar aquí y ver, recordar a Felisa y ver toda esa energía que ella le ponía a esta obra y esa continua creatividad de que hablamos. Estos son los últimos trabajos otra vez, ¿no es cierto? Pero sí, esto ya Eduardo, estas son las esculturas de la serie Color, estas son las esculturas ya grandes, ¿no es cierto? Esta y esta otra que está allí son de pared, ¿no es cierto? Este es un homenaje a Bacon. Este es un homenaje a Bacon, es una figura pues que recuerda de alguna manera esas vueltas, ¿no? Esta es una flor. Esa tiene también un pequeño secreto. Sí. Esa escultura le pusieron color un poco con Alejandro. ¿Ah, sí? Sí, Alejandro le colaboró en esa escultura en la combinación del morado con el verde. Le dijo, mira, aquí yo creo que el morado con el verde es lo que va mejor y ese guardabarro de automóvil no estaba evidentemente pintado de morado. Ella lo mandó pintar de morado de acuerdo con la sugerencia de Alejandro. Es la única pieza que está pintada. Está pintada. De todas maneras, una cosa que se descubre hoy día al recorrer la exposición de Felisa, o la exposición digo yo, el taller de Felisa, es el gran sentido estético que tiene cada una de sus piezas. La gente pensaba en aquel comienzo que las cosas eran como puestas ahí un poco al azar y nada de eso. No, señor, es una cosa muy precisa. El trabajo de conservación es absolutamente agobiador, porque sí, eso, cualquier cosita que se mueva un poquito ya, la pieza es otra. Entonces hay que estar muy atentos. Bueno, muchas gracias a Pablo Leiva por habernos permitido ingresar al estudio de Felisa Burstyn, por habernos conversado, iluminado con sus respuestas a mis preguntas sobre todas los detalles y las motivaciones y los propósitos y que llevaron a Felisa Burstyn a ser una de las artistas más grandes del arte del siglo XX en Colombia. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa.
Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la estimulante compañía de Mario Opaso, un artista que a pesar de su corta trayectoria es ya uno de los nombres más reconocidos y con una de las obras más logradas en el panorama artístico contemporáneo del país. Mario nos hablará a lo largo de esta entrevista sobre las reflexiones que suscitan su trabajo y sobre las motivaciones y los propósitos que persigue. Pero veamos antes un corto video sobre la vida y obra de este gran artista. Mario Opaso ha participado en las más importantes exposiciones colectivas realizadas en Colombia en los últimos años y ha llevado a cabo 5 exposiciones individuales, todas las cuales han llamado poderosamente la atención, suscitando importantes raciocinios y elogiosos comentarios por parte de la crítica. Su trabajo ha recibido numerosas distinciones tanto en los salones regionales y nacionales como en la Bienal de Arte de Bogotá y se halla representado en las más importantes colecciones públicas del país. Aunque Mario Opaso no ha dejado de dibujar ni de pintar, su producción se da principalmente a través de instalaciones que envuelven elementos de gran diversidad, cohesionados por la sensibilidad y los propósitos del artista. Su obra no tiene una lectura lineal ni directa, pero hace gala de una fuerza expresiva y de una aura poética que resultan inescapables para el observador, las cuales lo inducen a internarse en racionamientos relacionados con sus contenidos. Su trabajo parte de experiencias personales, involucra primero la intuición y luego un planeamiento racional y toma una estructura que podría compararse con los jeroglíficos, para expresar reflexiones que en un principio tuvieron fundamentos de orden político y social y que ahora se hallan estrechamente vinculadas con los conflictos y circunstancias del hombre contemporáneo. Comencemos por explicarle a los televidentes quién eres tú, dónde naciste, cómo fue tu formación, etc. Bueno, yo nací en Chile, en una ciudad que se llama Tomé, es más o menos 15 horas al sur de Santiago. Es una ciudad preindustrial y de alguna manera la casa donde nací es en la playa, por lo tanto siempre estuve como muy en contacto muy verdadero con el paisaje y con esta especie de ciudad, digamos, llena de máquinas y de óxido. De alguna manera mis juegos de niño siempre se desarrollaron en este tipo de situaciones en las cuales lo natural y, digamos, lo orgánico y lo inorgánico siempre estaban como en copulación, digamos. Sí. Sí. ¿Y de ahí fuiste? Sí, luego a los 8 años mi familia se fue a vivir a Valparaíso, que es el puerto principal de Chile, y yo me crié desde esa época entre Valparaíso y Viña del Mar. ¿Sí? En estas ciudades tuve mis estudios de primaria y de bachillerato. Y más tarde, más o menos en el año 86, viajamos a Colombia y en Colombia entré a estudiar artes por casualidad, porque no pensaba estudiar artes. Entré a estudiar artes a la Facultad de Artes de la Jorge Tadeo Lozano. ¿Qué pensabas estudiar? Yo pensaba ser marinero. ¿Sí? ¿Ah, sí? Yo pensaba ser marinero, pues de alguna manera mi ubicación geográfica como que siempre me tenía el mar de frente y me parecía en ese momento que era una posibilidad de entender el mundo como una cosa muy amplia. ¿Sí? Las ciudades donde no había mar o el campo me aterraban muchísimo, me sentía realmente encerrado. Quiere decir que tú estudiaste Bellas Artes en la facultad donde ahora eres profesor. Exactamente. ¿Qué te dejó la academia? Bueno, sí, como tú dices, yo soy profesor ahora aquí, digamos, en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional, en las facultades de artes. En cuanto a la academia, digamos que de la academia aprendí lo que debía desaprender de alguna manera, lo que debía desbaratar como noción de arte y como noción de hacer. Pero te dio un cimiento, de todas maneras, ¿o no? Sí, de alguna manera tuve un cimiento, pero fue a partir de algunos maestros que de alguna manera considero muy importantes en mi proceso. Dentro de estos maestros pues está José Hernán Aguilar, que de alguna manera cumplió un papel muy importante en cuanto a la información de arte, lo que de alguna manera se traía en términos de imagen y en términos también teóricos, ¿no?, de arte que se traía del exterior. Tuve un profesor que de alguna manera dirigió mi tesis, que fue alumno de Beuys, Van Hofer,
Y también estuve, no fui alumno de Doris Salcedo, pero estuve en contacto con ella a partir de la escuela y asistiendo, digamos, a sus charlas, sus conferencias. Era un momento, digamos, de transición. Mi primera instalación, la verdad la hice sin saber que eso se podía señalar como una instalación. ¿Sí? Sin que se llamara instalación. Sí, exactamente. Estaba metido en una experiencia creativa, pero de alguna manera no tenía, digamos, ese valor de nombrar esto como una instalación. Sí. Y ahora como profesor, tu actitud ha cambiado totalmente. Sí, busco de alguna manera como profesor seguir, digamos, el modelo de aquellos maestros que de alguna manera generaron una posición o una postura mucho más amplia, ¿cierto? Sí. Que de alguna manera me cuestionaron mucho frente al hacer y cómo el hacer ha ido cambiando a lo largo de la historia del arte. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. De todas maneras, aunque tú eres un instalador por excelencia, se te conoce como un artista de la instalación, tú dibujas, tú sales de la bidimensionalidad hacia el espacio. ¿Por qué ocurre esto? A ver, yo siempre entendí lo plano como una situación que me brindaba dos tipos de actitudes. Una actitud es de alguna manera la ilusión perspectivesca, la ilusión de generar un espacio falso en ese papel, y la otra actitud era más o menos la actitud desde el nacimiento del collage, que era como recordar que esa superficie es plana, entonces como que hay un pleno derecho de pegar cosas. Cuando tú pegas una cinta o un pedazo de papel, como que vuelves a recordar que esta es una situación plana, totalmente concreta. Entonces en mis dibujos siempre, digamos que yo habité esas dos actitudes espaciales, la ilusión de la perspectiva y también el recuerdo desde el collage o desde el acto de pegar cosas. Estas cosas que se pegan, por lo general pues empiezan a sugerir una cosa ya más espacial, más de volumen, más de planos, y de alguna manera siempre empiezan a sugerir un salto al espacio tridimensional. Hacia el espacio tridimensional. Sí. ¿Pero a ti no te interesa el dibujo como obra terminada? A ver, yo creo más en el dibujo como una situación totalmente procesual, ¿sí? Que de alguna manera genera un espacio en el cual se puede desarrollar una actitud ecuacional, una actitud, digamos, en las cuales tú puedes, como en una olla, mezclar información de diferentes niveles de percepción. Información que tú puedes leer porque de pronto hay palabras, hay textos, información que tú puedes tocar o información que simplemente te producen como desde tu conciencia sensitiva cosas a nivel o emotiva, ¿cierto? A nivel de, no sé, si te ponen tu estado de ánimo de X o Y situación. ¿Estos dibujos, por ejemplo, dieron pie a alguna instalación? Sí, de alguna manera los dibujos, como te digo, siempre vienen como situaciones procesuales en las cuales de alguna manera empiezo a tratar de entender la intensidad que busco o que voy a tratar de encontrar en un planteamiento espacial, en un planteamiento mucho más a nivel de instalación. En cuanto a si me interesan los dibujos como obra definitiva, parece que no. Los dibujos siempre se han hecho como series en las cuales en cada parte como que se ha ido resolviendo algo, como inquietudes reflexivas. Sin embargo, el observador de alguna manera puede casi que tener una actitud aprensiva y como una actitud, digamos, de, no sé, como de tratar de adquirir y de encontrar algunos valores estéticos allí que yo creo que se logran. Sin embargo, esos valores estéticos de estos dibujos obedecen simplemente a resultados no está la de razón. estética presente, sí, no, como una consideración cuando tú lo estás realizando. Exactamente, digamos, me interesa un nivel de estética que es un nivel de estética activo, un nivel de estética que apunta más hacia lo sublime que hacia lo bello, ¿sí? Obviamente hay algunas cosas técnicas que de alguna manera no se olvidan y siguen existiendo, ¿sí? Bueno, entonces me decía que todo esto es la misma, o esto es un dibujo aparte y estos son otros dibujos de otra serie. Sí, esta... ¿Cuál es la instalación que surge, digamos, de esta...? Bueno, a ver si tú ya te diste cuenta, hay como varios momentos de dibujos, hay varias series. De alguna manera cada serie como que pertenece a un momento, digamos que para mí un concepto es como un momento de experimentación, una etapa de vida.
Dentro de esa etapa de vida yo planteo algunos ejercicios de dibujo, incluso de pintura, que están apuntando hacia un problema de instalación. Este específicamente es un dibujo que obedece como a mi primera instalación, digamos, señalada con total conciencia, ¿sí? Es un dibujo o un momento en el cual mi preocupación partía básicamente desde la imaginación y cómo la imaginación era producto de una situación totalmente física, real y también racional, ¿sí? Parte también de experiencias de habitar con personas que de alguna manera apuntan mucho hacia la cosa metafísica y hacia la cosa, digamos, de ilusión, ¿sí? Bueno, estos dibujos también... Bueno, aquí yo veo primero que todo que hay elementos puestos sobre el dibujo. Ya aquí el dibujo no es solamente plano, sino que empieza como a recibir aportes del exterior. ¿Eso sucede con frecuencia en tu trabajo? Sí, digamos que desde este momento, esto es más o menos del año 90, empiezo a entender más claramente cómo la actitud, digamos, de muchos artistas de comienzos de los 90 apuntaba hacia dos partes de un proceso, es decir, dividían su proceso creativo en dos partes. Y era, digamos, una etapa que yo llamo expedición. Hubo artistas, incluso aquí en Colombia, que a principios de los 90, como Luis Luna, Doris Salcedo, no sé, apuntaban mucho hacia un ir a un lugar, ir a la experiencia, casi que literalmente asumir el problema de la expedición, que algunos asumíamos solamente a nivel de idea, expedicionar dentro de una idea. En este caso, pues es el morrar las botas y me voy hasta tal lugar, y desde ahí surge mi segunda etapa del proceso, que sería la exposición, que surge de allí, ¿sí? Que es lo que yo muestro a partir de esa experiencia, ¿sí? Que aprendí en esa experiencia. Sí. En ese momento, cuando se recurre, digamos, a la expedición física, real, concreta, hay una información en la materia, muy desde el land art, tú sabes, ellos recogen materiales, sí, muestras de materiales, ¿cierto? Y pues de alguna manera esto se empieza a evidenciar incluso en los dibujos. Hay cosas, hay objetos y hay materiales que empiezan a insertarse en los dibujos, materiales que tienen, digamos, alguna información. Tú me decías que esto tenía que ver con un viaje a la Antártida. Era como un homenaje o un llamado al Capitán Scott. Sí, estos dos dibujos y pertenecen a una serie de dibujos que se llama dibujos instalados por el Capitán Scott. Esto de dibujos instalados era simplemente empezar a entender que desde el dibujo se podía empezar a plantear un problema de instalación. Desde el dibujo, entendiendo las convenciones del dibujo, entendiendo el marco, entendiendo el vidrio. En este caso muy claro, este es un díptico que se llama Paisaje Polar y es simplemente, son dos marcos con los vidrios rotos y digamos que se genera una línea de paisaje o un perfil de paisaje a partir de esa fractura del vidrio y su sombra sobre el papel. La idea de trabajar alrededor del desplazamiento ¿tiene algo que ver con tu propio desplazamiento, por ejemplo, con tu venida de Chile a Colombia y eso? Yo creo que sí. Mi venida de Chile a Colombia de alguna manera obedeció a situaciones de orden político. Digamos que en ese momento me encuentro con una palabra que es la palabra ausentar, que luego empiezo a entender más claramente en la palabra desplazamiento, ¿sí? De alguna manera, digamos que esta serie de dibujos que se llama La Caja de Música se hacen durante el proceso de algunas instalaciones en las cuales se define una actitud política y de denuncia muy clara que más adelante se va a ampliar. Digamos, hoy en día mi trabajo no está muy interesado por situaciones de orden social o político, pero en este momento esa era una preocupación muy clara. En La Caja de Música simplemente hago referencia a la sonoridad de las bombas, en Bogotá en la época de las bombas, y casi que tomando el dibujo como un contenedor, empiezo a generar fuerzas explosivas, fuerzas que se expanden, y también como una información iconográfica muy autorreferencial, ¿sí? No, ¿tú no piensas que el observador desprevenido podría encontrar estos dibujos un poco herméticos? Yo creo que sí. Me interesa mucho la temperatura de lo hermético. Me interesa encontrarme frente a algo que de alguna manera te cierra las puertas. Pero también es un juego,
de alguna manera sugiero al espectador que tal vez la respuesta no está solo aquí, en la forma, sino que está en la relación que él tenga con esa forma, ¿cierto? En ese espacio de la imagen, que es el espacio entre tus ojos y la forma que está ahí al frente. Igual, estos dibujos, como te digo, son procesos para llegar a instalaciones. Durante esta etapa dibujística, digamos que empiezan a surgir dos instalaciones claras. Una que se llama Los fusilamientos del 11 de septiembre, que presenté en el Museo La Tertulia en Cali. Es una intervención al Museo de La Tertulia, en la cual hago un muro en el espacio que de alguna manera trata como de completar el cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Sí? Hay otros elementos que hacen alusión al cuadro y también a episodios, digamos, autorreferenciales. Hay dos juguetes, digamos, bélicos de fuego. En la pared de atrás del muro hay una incisión, casi una herida en la pared, en la cual se incrusta una línea de neón, tratando como de recuperar una línea paisajística o de horizonte, ¿sí? Otra instalación que surge a partir de este momento es la instalación que presenté en el Salón Nacional número 36, que se llama Ícaro González, de la serie Los Ausentes. ¿Sí? Esta instalación pues tiene que ver con la relación que yo tuve con un pescador cubano que me entrega dos de sus objetos, una balsa y una mesa, y lo que hago es traerlos a Colombia y generar a partir de estos dos objetos una situación, digamos, que como aura poseía una intensidad poética muy clara, pero que se refería más al problema del balsero desde una situación más de relato que una situación, digamos, histórica. Y de todas maneras está muy relacionada contigo desde dos puntos de vista, pienso yo. Primero, la idea del desplazamiento que siempre ha marcado tu trabajo. Y segundo, tu intención temprana de ser marinero. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. En esas instalaciones tú usaste neón. ¿Eso es un elemento que te llama la atención especialmente? ¿Por qué? Bueno, como te decía anteriormente, en el momento en que yo empiezo a entender que mi trabajo era importante habitar una situación, desplazarme, ir y estar en contacto con algunas, digamos, problemáticas que en ese momento eran ecológicas, políticas, sociales, empiezo a recuperar de esos lugares objetos con historia, objetos que le pertenecían a esa situación o a personas que habitaban esa situación, y lo que hago es, de alguna manera, descontextualizarlos a partir de una intervención, de una inclusión de procesos tecnológicos que no tenían mucho que ver, ¿cierto? Que tenían como una relación de absurdo con esos objetos, y esos procesos tecnológicos eran básicamente el gas neón, el gas propano, que además tenían una cosa, digamos, muy desarrollada en cuanto a los objetos que eran más bien primitivos. Sí. Bueno, y la última instalación, la del Salón Nacional, ¿está relacionada con estos dibujos? Sí, en la última instalación se llama Estructura extraña y sola. Son dos huacales gigantes, pues, y dos escaleras de avión, en donde lo que trato de hacer es como de ampliar un poco el concepto de desplazamiento. O sea, ya empiezo a darme cuenta que el concepto de desplazamiento no tiene que ver solamente con situaciones sociales, situaciones políticas, sino que se me convierte en un concepto que está mucho más ligado a la actitud del hombre contemporáneo, ¿sí? Está mucho más ligado a la contemporaneidad. Es decir, tú, yo, todos, como que de alguna manera habitamos hoy desde una forma ágil, desde una forma leve, liviana, digamos, ¿sí? Y digamos que nuestra noción de casa está convertida en una cosa muy de andamiaje que se puede armar y desarmar, ¿sí? Sí, sí. Aquí hay algunos dibujos que tienen que ver con esa instalación, ¿no? Sí, estos precisamente fueron dibujos que se hicieron durante esa instalación. Son especies de apuntes y, como te digo, tratar de entender la intensidad a la que yo voy. En este caso, pues tú ves, es simplemente una especie de cajón del cubo escénico y referencias a objetos cotidianos, muebles, en fin.
Tú me decías que tú piensas que el hombre contemporáneo, de todas maneras, se desplaza con mucha más facilidad del hombre que nos precedió. Estaba mucho más arraigado a los sitios y a los lugares. Tú no, me dices que tú vives Sí. listo para moverte, ¿no? Sí, de alguna manera, hace un tiempo entendí que mis cosas debían como contenerse en dos cajas, una caja de libros y una caja de ropa. Pero eso también tiene que ver con, digamos, esa claridad viene más desde mi trabajo. Esa claridad viene desde cuando empiezo a desconfiar un poco de la noción de taller como taller lleno de cosas, taller físico, y empiezo a pensar en un espacio taller mental, digamos, un espacio taller mucho más que puede viajar con uno, digamos, ¿sí? Por eso yo creo que me aferro todo el tiempo al dibujo y a resolver. Tú puedes cargar los dibujos, puedes llevarlos, puedes enrollarlos, en fin. Ahora lo que me interesa hoy de la palabra desplazado, de la palabra desplazamiento, es esa noción de desarraigo, esa noción de, digamos, pertenecer a alguna tribu, pertenecer a esa tribu que me proporciona algún tipo de afecto, digamos. Tú ves ahí, ya el ideal no es ni la política ni la religión, sino tú escoges, tú puedes creer en lo que quieras. Bueno, muchas gracias a Mario Paso por estas clarísimas explicaciones sobre su obra y sobre el arte en general. Y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad nada menos que con el maestro Edgar Negret, quien por estos días cumple 60 años de trabajo profesional y quien es reconocido unánimemente como el más importante escultor en la historia del arte nacional. El maestro Negret nos contará durante los próximos 20 minutos algunas anécdotas y detalles sobre la evolución de su trabajo. Pero veamos antes un corto video sobre la vida y obra de este artista verdaderamente excepcional. El maestro Edgar Negret estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cali y posteriormente en el Centro de Escultura de Nueva York. Su obra ha sido expuesta en incontables oportunidades individual y colectivamente dentro y fuera del país y ha recibido numerosos reconocimientos en eventos tan importantes como la Documenta de Kassel y las Bienales de Sao Paulo y Venecia. Su trabajo se encuentra en las más destacadas colecciones de arte moderno alrededor del mundo, entre ellas las de los Museos de Arte Moderno de Nueva York, el Stedelijk de Holanda y el Reina Sofía de Madrid.
El maestro ha recibido también las principales distinciones colombianas de parte de las instituciones artísticas y del gobierno nacional. Edgar Negret es reconocido en forma unánime como el más importante escultor en la historia del arte colombiano, y su obra es considerada como uno de los grandes aportes de América Latina a la historia del arte universal. El artista no solo introdujo el aluminio en la escultura moderna, sino la construcción con tuercas y tornillos, y también un procedimiento para arquear el metal, el cual le concede actitudes aéreas. Su obra evoca simultáneamente el progreso y el espíritu, la racionalidad y la magia, subrayando las principales fuentes de su producción, es decir, la intuición y el intelecto. En sus últimos trabajos, en los cuales hace referencia a las culturas precolombinas, se han incrementado los colores, antes limitados a los primarios y el blanco y el negro, de acuerdo con sus múltiples sugerencias y detalles. Maestro Negret, comencemos por explicarle al público televidente dónde nos encontramos y cuáles son los proyectos que usted tiene con estos espacios. Bueno, estamos en el inicio de algo que va a ser el museo privado mío aquí en Bogotá. Esta ha sido mi casa por muchos años, desde casi 30 años que estoy aquí, ya he sufrido muchas transformaciones. Esta va a ser la última. Quiero darle una lógica a mis 60 años de trabajo, que es muy fácil porque no hay grandes saltos en mi trabajo, es muy lógico lo que va apareciendo, sobre todo dependiendo de los sitios donde yo he vivido, que me han influenciado muchísimo. De modo que principiamos con Mallorca y Nueva York, donde viví varios años en Mallorca y 10 años en Nueva York. O sea que este primer ámbito, digamos, del futuro Museo Negret, reúne las piezas de ese periodo. Sí, claro que algunas, sobre todo las de Mallorca, están en fotografías, porque son piezas que están en el museo de... Hice pocas piezas allá, en realidad. Me afrontaba por primera vez al metal y al color. Y eso nació en Mallorca. ¿Y por qué fue usted a Mallorca? ¿Qué? Bueno, primero buscando luz y buscando buen clima, porque yo no vivía contento en París. Había pasado unos años en París y me pasaba mirando el cielo a ver cuándo amanecía. Y para mí eso ha sido muy importante, soy un ser tropical. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Entonces, me fui a Mallorca, tenía unos amigos que me hablaban maravillas de esa isla, y fui, había un americano que dejaba un gran apartamento que tenía con una luz maravillosa y una vista increíble enfrente de la catedral. Entonces fui allá y poco a poco descubrí toda la riqueza. Es una isla maravillosa, pues, que fue primero fenicia y después fue griega y después fue española y al final. Entonces es una gran riqueza y en la cosa artesanal son genios. Yo los aproveché porque no tenía talleres, entonces aproveché esta gente, hice las primeras obras en metal y en color. Nacieron casi todos de mis paseos diarios al puerto. Me llamaba la atención los barcos mucho. Estos barcos que tenían formas, primero pues deslizantes que hablaban de partida siempre, sí. Y luego siempre los estaban pintando, eran bases que les daban de color y me sorprendían porque los encontraba negros y otra vez los encontraba blancos y después aparecían rojos. De modo que se me fue volviendo natural la forma y el color. Entonces utilicé estas gentes y hice una serie de obras que traje a exhibir a París y se vendieron casi todas. De algunas no tengo ni siquiera fotografías. ¿Eran en hierro? Eran en hierro soldado. En hierro soldado. Soldados, sí, y pintadas en colores, casi todas basadas en negro, blanco y rojo. Ese es un momento muy fructífero en su vida y en su obra porque pues es un gran aporte haber tratado el hierro pintado y considerado como usted lo consideraba para el desarrollo de la escultura moderna. Sí, fue eso. Yo ya había visto en Nueva York, en mi paso, primero a Calder,
Y Calder fue para mí muy importante, pero en Calder lo más importante era el movimiento que a mí no me interesaba. Sí. Es decir, a mí me interesa establecer los espacios y las formas en un sitio que sean reconocibles cuando uno gira alrededor, pero Calder hizo esa magia de que la obra girara y mostrara todos sus encantos al público. De modo que ya había visto eso. Y me había quedado... ¿Cuáles son esas obras? ¿Hay algunas fotografías aquí, maestro? Sí, hay unas fotografías. Esta fotografía que está en la colección de Nelson Rockefeller, que es una colección de las más importantes que tiene Nueva York. Y estas piezas, estas son varias fotos de la misma obra, que es la que tiene el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La adquirió en ese entonces. Se llama Señal para un acuario. Y aquí hay unas fotos que quizá den más ideas. Todo está en esta forma provisional mientras se ordena el museo. De aquí, usted, esta foto, es decir, estas obras las hace en Mallorca, pero las trae a Nueva York. Las traigo, no, se compran en París. Yo regreso a París después, y allí fueron a visitarme las gentes del museo y adquirieron allí la pieza. Pocos colombianos conocemos esas obras, pero lo que sí conocemos de sus comienzos son estos maravillosos aparatos mágicos, maestro. Aquí ya usted cambia el metal. Sí, yo vengo con una beca de la UNESCO que me dieron ofreciéndome la beca por un año, lo que yo quisiera estudiar, investigar. Y fue muy interesante porque yo en Popayán había visto cosas acerca de los navajos, este pueblo mágico, de lo más profundo y maravilloso que tenía Estados Unidos, con sus pinturas en arena y sus relaciones con la divinidad que eran muy extrañas, y yo pedí eso. Entonces me vine a trabajar y a estudiar en Nueva York. Y realizó estas obras, inspiradas estas en los... Sí, en lo que yo vi había muchas cosas. Había esto de las cachinas, que eran unas ofrendas que se daban con un sentido religioso, y eran unas formas con un palo, y se llenaban de plumas de colores. Es decir, eran cosas mágicas, objetos mágicos. Yo había visto algo en Popayán, como les digo, en libros, y luego en el museo en París, el Museo del Hombre, donde afortunadamente estaba un hombre que había vivido en Popayán, Henry Lehmann, que entre paréntesis había un cuento muy simpático acerca de Henry, porque cuando llegó era la guerra en Alemania, y él era alemán francés, y él se llamó Henry Lehmann, realmente muy alemán. Con el tiempo empezó a llamarme Henri Lehmann. Decía una señora, si las cosas en Europa siguen tan mal, va a terminar llamándose Enrique Lemus. Bueno, era un hombre extraordinario, y él era el director en ese momento del Museo del Hombre, y me daba las llaves para que yo investigara en los sótanos, donde había maravillas, y habían cosas relacionadas con los navajos. De modo que eso me afianzó. Me llama la atención, maestro, que su última obra también está relacionada con los pueblos indígenas, pero también que su última obra también está relacionada con fenómenos celestes. Y estos aparatos mágicos, según usted me contaba, algunos de ellos hacen relación con eso. Todo el grupo se llamó Aparatos Mágicos. Era una mezcla de lo que era la civilización. Para mí la civilización en Nueva York era una cosa mágica, en realidad. Yo me quedaba con la boca abierta viendo unos semáforos. Sí. Yo decía que en Popayán no había semáforos, y alguien decía que no había todavía. Entonces, ese cambio de luz tan pequeño que manejaba esas cantidades de gentes abrumadoras, tan agresivas que son las neoyorquinas, las detenía o les daba el paso. Eso eran como los antiguos dioses, yo los imaginaba así, de duros y de tremendos. Entonces vi las cosas en Nueva York así, y yo contaba que tomaba el subway y salía
de Nueva York sin ningún sentido, solo por ver pasar todas estas luces de las direcciones rojas y verdes. Yo veía cosas estelares, maravillosas. Mis amigos, mis compañeros me decían, pero usted no parece que viene de Popayán, me decían, parece que viene del Putumayo, porque ve las cosas en esa. Maestro, de todas maneras me contaba usted de esa obra, que es la única que tiene un título, ¿no? Sí, fue un título que ahora he vuelto a todos esos títulos, a toda esta literatura que me atrae tanto. Me llamó la atención el descubrir qué era un equinoccio. No sé dónde y cuándo leí, pero me impresionó muchísimo que el equinoccio era cuando una serie de astros se ponía en ciertas relaciones, se desataba un maremoto. Bueno, sí. Y entonces quise Mágico. interpretar eso, era magia, ¿no? Nueva magia. Hice, ya verán ustedes un poco más tarde, cosas relacionadas con el Cabo Kennedy, con el Sputnik. Me parecía increíble todo lo que estaban haciendo la ciencia y el hombre contemporáneo, a mandar a esas distancias infinitas un aparato de esos y llegar al sitio donde lo esperaban. Sí. Maestro, esta obra se sale un poquito, por lo menos en color, en este momento. Sí, yo he tenido problemas siempre con el color. Ya lo acepté. El color, no se consiguen colores tan permanentes, no los han inventado todavía. Sí. Entonces uno lucha y una vez resolví insistir en este material, que era un acrílico, que era permanente, y al mismo tiempo empezó a dar unos contrastes. Cuando se repetía el acrílico, pues daban otros tonos más oscuros, y hice una gran cantidad en el año 60, tanto que con Soto y con Otero, el gran pintor venezolano, iniciamos en Spoleto la famosa exposición de escultura, porque antes fue pintura solamente, tanto que se hizo la exposición en un sitio cerrado. Después se volvió pues la gran bienal del mundo. Maestro, ¿cuándo regresa usted definitivamente a Colombia? Bueno, yo regreso en el 63 a Colombia. Y en ese momento estaba trabajando ¿en qué tipo de obras? No, trabajaba en esos. Ese fue el final cuando yo regreso. A mí, como te contaba, han sido muy importantes el lugar donde yo trabajo. Sí. Me aterró la exuberancia de todo aquí. No solo la gente, sino del paisaje y las plantas y todo. Entonces ya me exigió usar la curva como una forma natural de acercarme a esta violenta naturaleza de hombre y de paisaje. Entonces empecé a usarla, no sabía cómo usarla. Yo tenía un aparato maravilloso que me habían regalado la UNESCO, además de su paseo por todo un año por los Navajos. Entonces empecé donde un amigo que tenía un espacio que me dio mientras yo conseguía mi estudio, a usar formas para hacer la curva, y no conseguía, porque ya usaba el aluminio, que fue una gran solución para mí, porque no se necesitaba, porque no se podía soldar, y no se necesitaba pues todo este problema de la unión. Entonces empecé a usar esto y usé el tornillo, que fue otro. Los críticos siempre hablan de que fue el primero que usó, porque era un material despreciable. Es uno de sus grandes aportes a la historia de la escultura, maestro. Y como no se puede soldar, porque es tan rápida la fundición que se abre el hueco. Bueno, es muy difícil. Y en Nueva York tuve problema, cogí un estudio muy grande y no podía soldar, porque era un edificio antiguo y lo prohibía
el control de incendios. De modo que empecé usando primero unos remaches que me dejaban el remache a la vista, no se podía borrar y no lo quería. Que de golpe llegó el momento en que resolví usar abiertamente el tornillo y fue una gran solución. Una gran solución. Una gran solución y los dejé a la vista y empezó allí pues a hacerse todo lo que se hizo en Nueva York y cuando llegué aquí pues lo facilité al encontrar gente tan hábil que había aquí. Todavía guardo un par de tubos que me regaló un señor que trabajaba en el sitio donde yo estaba haciendo las primeras esculturas, en que se mete la lámina y se tuerce. Bueno, fue para mí magia otra vez, casi caigo de rodillas ante él porque me sublimé a todo. Lo primero que hice fue llamar a Nueva York y decir, repártanse ustedes ese aparato gigantesco, no me lo vayan a mandar porque no lo necesito. Y desde entonces trabajamos y hemos trabajado obras muy grandes en ese sentido. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Mientras afuera cae una lluvia torrencial, seguimos recorriendo los espacios de lo que será el Museo del Maestro Edgar Negret. Nos encontramos ahora frente a uno de los elementos que el maestro va a situar a lo largo de todo el recorrido de este museo, informando sobre los acontecimientos y sobre las exposiciones que se llevaron a cabo durante el respectivo periodo. Estamos ahora en los años 70, ¿sí, maestro? Sí. Ya para esta época usted había ganado la Bienal de Venecia en escultura, la Bienal de Sao Paulo, había expuesto en el Stedelijk. Ya para este momento usted era el gran maestro que es hoy día, ¿no? Bueno, ya me han pasado muchas cosas en realidad, solo el montarlo me cansa, porque viajé tanto y hice tantas cosas. Llegué a Tokio, que fue algo muy importante para mí. Se hizo una exposición en una galería extraordinaria que sacó este catálogo sobre escultura contemporánea, esculturas en sitios públicos se llamó, y es maravilloso. Yo creo que es el mejor libro que se haya sacado sobre escultura. Aquí vinieron los fotógrafos, estuvieron en el Palacio de Nariño y hicieron esta serie de fotografías magníficas, y está pues Henry Moore, y está Picasso, y está Max Bill, y está, bueno, con una introducción de Henry Moore. Es una maravilla de libro, lo sacaron cuando mi exposición estaba allá, ese es el afiche. Había salido también en esos días una estampilla sobre la obra mía aquí en Colombia, y ellos la reprodujeron muy grande para anunciar la exposición. Estas obras, algunas estaban ya como esta máscara negra, estaba en Venecia cuando me gané el premio, y fueron a Múnich a la galería de Baudelaire, que tiene una bella galería. Hice muchas cosas en esos 8 o 10 años que hemos recorrido aquí. Maestro, hablando de escultura pública, ¿a usted qué le gusta más, la escultura de interior o la escultura pública? Bueno, me gustan ambas en verdad, pero si son escogidos los sitios, como tengo en Seúl, que es un parque maravilloso que se hizo cuando los Juegos, es bellísimo el sitio y se ve maravillosa la pieza. Hay varias piezas que me gustan. Ahora últimamente se puso una en Washington, en la Unión Panamericana, el maíz, que tiene 10 metros de alto, sí. Se ve muy bien también. Bueno, depende, pero casi siempre hago para interiores. Para interiores. Sí. Bueno, maestro, y aquí estamos, estas son el tipo de piezas que usted llevó a Corea, a Japón. Sí, esas fueron piezas que yo llevé al Japón. Esos son las metamorfosis que yo trabajé mucho antes de iniciarme en todos los temas latinoamericanos. Esto era solo Colombia, el paisaje de Colombia, hice los árboles, hice las flores, hice las máscaras, pero inmediatamente después viene esta
descubrimiento que es América del Sur. Voy aquí al Perú y casi me enloquezco de encontrar todo lo que encontré allí. Bueno, muchas gracias al maestro Edgar Negret por habernos permitido penetrar un poquito en sus propósitos, en sus planes de abrir un museo que va a enriquecer el patrimonio cultural de los colombianos. Y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la estimulante compañía de Marta Conbariza, una artista que a pesar de su juventud cuenta ya con una trayectoria reconocida y cuya obra figura entre las más densas y originales de cuantas se realizan hoy día en el país. Conversaremos con Marta sobre las técnicas y conceptos de su obra, pero veamos antes un corto video sobre el trabajo de esta gran artista. Marta Conbariza realizó estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá y a partir de 1981 su trabajo ha sido presentado en numerosas exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera del país, entre ellas las Bienales de Bogotá y de La Habana y la exposición itinerante convocada con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. En todas sus presentaciones, su trabajo ha llamado poderosamente la atención del público y la crítica por la coherencia de sus argumentos y la sugerente presencia de sus obras. El trabajo de Marta Conbariza ha tendido siempre hacia la tierra y hacia la piel, como la superficie de la vida. La artista se expresa en lienzos que enfatizan la textura y a través de trabajos que se podrían denominar instalaciones, por cuanto se extienden en el espacio, se desbordan y ocupan los recintos con distintos elementos que bien son naturales, como tierra, frutos y semillas, o bien son elaborados por la artista, principalmente en cerámica. En su trabajo, aquellos animales cuyo cuerpo establece un contacto permanente con la tierra juegan un papel preponderante, pero su obra no se queda en proclamas ecológicas, sino que adquiere una dimensión espiritual, una carga ancestral que conduce a reflexiones tanto sobre la vida como sobre la muerte.
Marta, comencemos por contarle a los televidentes dónde estudiaste, cómo es tu formación de artista. Estudié en la Universidad Nacional, ¿Aquí en Bogotá? en Bogotá. ¿Tú eres bogotana? Sí. ¿Y qué te aportó la academia? Bueno, era de todas maneras un encuentro con un mundo sorprendente, porque de todas maneras uno no tiene mucho acercamiento al arte cuando es niño, solamente con unos deseos muy grandes. Total, de todas formas era una transformación en sí misma, ¿no? ¿Pero tú sabías que querías ser artista desde niña? Siempre pinté. Pintaba las paredes, pintaba todas partes. Hasta mi mamá me tenía una pared donde yo podía como expresarme. Muy bien. Bueno, y cuando saliste de la Nacional, tú eras una pintora sobre bastidor, bastante, digamos, tradicional. Sí. ¿Pintabas arte figurativo, arte abstracto? Estaba como en una búsqueda más bien como de desaparecer la imagen. O sea, la academia sí me dio todo un conocimiento clásico del dibujo de imagen, y posteriormente fui adentrándome más en la materia. Más O sea, en la materia. Sí, sí. ¿Siempre la materia fue para ti? Es como la óptica. Entonces tú tienes como una gran óptica y como de pronto te vas encontrando y reduciendo y acercando, como el microscopio. Entonces empieza a aparecer esa materia maravillosa. La textura. La textura. Desde las primeras pinturas. ¿Esto, por ejemplo, es de tus primeros trabajos? Sí. Entonces aquí ya hay una riqueza, una cierta tridimensionalidad exigua, pero al fin y al cabo tridimensionalidad, ¿no? Sí, claro. Siempre había esa cosa profunda dentro de lo más sutil. Y también como buscando el movimiento, el romper esa materia también. O sea, siempre está un poco fragmentada. Pero esto ya es más... Es posterior. Ah, es posterior, porque yo iba a decir es más representacional, digamos. Es posterior, o sea, aquí empieza como ese silencio, que lo llamo como un encuentro con el silencio. Y era un poco un encuentro conmigo mismo, con la materia, con limpieza de todo. Y aquí ya empezó a aparecer imagen. Este es simpático porque quería esta figurita, es como el encuentro del boyerista, ¿no? O sea, el que ve detrás de la chapa, y era como la pequeña imagen que podía romper ese espacio con un espacio interior y un espacio exterior. Entonces fue como el símbolo de rompimiento con eso. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Bueno, ¿cuándo aparece de pronto la tierra? En tu obra, porque tú eres la artista de la tierra indiscutiblemente en Colombia, ¿no? Entonces, Sí, no, es que de todas maneras pienso que siempre estuvo la tierra. siempre. Esta textura, quiera o no, es la tierra. O sea, la fascinación que tengo cuando voy por la carretera y veo las franjas de la tierra, los colores, los estratos, cómo van apareciendo, esas horizontalidades. Esto tiene también esa necesidad del horizontal, de las raíces, de las verticalidades también de la naturaleza. Entonces tiene como esa... Y de pronto te saliste del lienzo hacia el espacio.
¿Cuándo sucede eso? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué te lleva a eso? Pues es que todo va creciendo tanto, Eduardo, y uno siente la necesidad de salirse del espacio. O sea, el límite de un cuadro es a veces restringido. Entonces esa necesidad como de salir del cuadro, que el cuadro no podía tener esos límites del marco que son tan insoportables. Es como si te meten entre una caja. Y es la libertad, o sea, cómo buscar esa libertad, esa posibilidad de salirte de ahí. Además que ni siquiera es efímero, porque era trabajado con tierra. Con tierra, ¿no? Y entonces te sales de la tierra, del marco a la pared. A la pared. ¿Directamente a la pared? Directo a la pared. ¿Y pegas tierra en la pared? Sí. Y eso sí tenía una consistencia, es decir, tiene una durabilidad. Pues Eduardo, este está hace como 6 años ahí en esta pared y pues todavía perdura, pero Sí. porque quiero que perdure, o sea, Sí. tampoco hago mucho porque esté o no esté, eso no Sí. importa. Pero la idea no era esa, o sea, si se acababa, se acababa. Tenía más una sensación de lo efímero, realmente, y de una necesidad de expansión, porque igualmente es la necesidad de que el espacio se proyecte también, o ese trabajo se proyecte en el piso. Sí. Bueno, y ya que dice piso, de pronto empiezan a hacer obras tridimensionales. Cosas que se salen ya totalmente exentas de la pared y del muro y de todo. Estos son moldes para algunas de ellas, ¿no? Sí. Este es para una gran tortuga. Para una gran tortuga. Esto, por ejemplo, son de las primeras obras, o tal vez no de las primeras, pero son unas obras tridimensionales que tú haces. Lo que me lleva a pensar que tu obra tridimensional no es realmente escultura. No, ni nunca he pensado que sea escultura. En lo absoluto, además no me mueve la forma, ¿sí? O sea, me mueven otras cosas, me mueven otras necesidades diferentes. Al escultor realmente lo mueve la forma y el espacio, evidentemente, pero a mí es el espacio no en la forma, sino en el espacio total. Es el espacio pequeño interior y el espacio exterior como cultura. Bueno, hablemos de esta obra. Esta obra fue parte de una instalación, ¿no? Ujú. ¿Qué representé? ¿Cómo era la instalación? Pues la instalación era una oración por la tierra. Esas oraciones las he ido haciendo en distintas partes. Esta primera fue en la Bienal de Venecia, Ajá. en el barrio En Venecia. el barrio de Venecia, sí. Y la puesta en escena de esto realmente era una montaña de tierra llena de estas manos que daban era como orando por la tierra, llenas de todas formas de diversas semillas. Ajá. Esta es tagua y así, cada una estaba llena de semillitas. Y me dice que la sembraron después. La idea era que sembráramos esas semillas. Fue imposible sembrar las semillas y esperar a que ellas crecieran. Entonces lo que hicimos fue sembrar plantas ya pequeñitas. ¿Con la comunidad? Con la comunidad. Qué bonito. ¿Y tú te sientes, digamos, tranquila con el concepto de instalación? Pues es que instalación, yo nunca pensé en hacer instalación, Eduardo. Para mí la palabra instalación, cuando me dijeron que hacía instalaciones, pues para mí realmente fue una sorpresa. Lo que me pasó fue expansión. Simplemente salirte del... Salirme del marco. Buscar. Y buscar la necesidad del espacio. O sea que todo se expresa. Bueno, y ahora que veo estas obras, esto de todas maneras me recuerda como una hoja. Y estas tortugas y esto que me imagino que hacen parte de instalaciones. ¿Hay en tu obra una consideración ecológica? Claro, esa misma oración por la tierra es una oración por todos los seres humanos. Y entre los seres humanos hablo también del animal, porque el humano es un animal. Y trato que también se vea como animal. O sea, que se sienta que es parte de la naturaleza. Y que necesitamos ese equilibrio. Definitivamente. Aquí, bueno, veo unos pies, unas manos que salen como de la tierra o que... Tú me hablabas de la piel. ¿En qué sentido, por ejemplo, estas obras pegarían con eso, con esa reflexión tuya sobre la piel? Es perfecto, Eduardo. Mira, para mí era la superficie de la tierra y mi piel, la búsqueda de ese mundo interior y de ese mundo exterior era este límite, que era la piel. Entonces, en el caso de los pies era cómo podía caminar sobre la tierra,
pero que también era el límite de la profundidad de la tierra y del exterior, que era esa cubierta o esa piel de la tierra. Entonces estos pies como que reflejaban la posibilidad de estar caminando sobre la tierra, pero a la vez estar por debajo de la tierra y dejar las huellas invertidas. ¿Y estas cabezas? Siempre me ha impactado mucho el cuerpo, o sea, la relación corporal con el espacio, la relación del cuerpo con todas sus transformaciones, con el tiempo. Y estas cabezas en particular entran dentro de esa búsqueda también arcaica, porque lo arcaico siempre ha estado, permanece dentro del trabajo, como esas primeras líneas del ser humano, los primeros signos y también sus primeras manifestaciones. Ahí empiezan a existir como transformaciones del cráneo. O sea que tu obra es siempre autorreferencial. Sí. Siempre es de ti hacia el mundo circundante. Sí, siento que es un límite, entonces yo estoy limitada también. O sea, volvemos al límite y siento que mi propio cuerpo es un límite. Sí. Que me dejaron acá. Bueno, y cuéntame una cosa. Algunos críticos han visto en tu obra una relación muy directa con el mundo precolombino. ¿Tú aceptas, estás de acuerdo con esa afirmación? Lo que pienso es que no es solo el precolombino, es toda la parte arcaica, es un sentido más primordial. Es como el conocimiento de los primeros hombres y qué es lo que ha quedado o ha permanecido dentro de la historia. ¿Qué hilito conductor hay ahí que nos puede unir con ese principio? Obviamente ahí está todo lo precolombino que es verdaderamente fascinante. Pero no solo lo precolombino. No, para nada. Bueno, en muchas de tus instalaciones tú utilizas cerámica quemada, pero también tierra, Claro. Tierra sin quemar, tierra cogida. Claro. ¿Cuál es la idea? Pues también es lo efímero y lo que puede permanecer. O sea, es como vuelvo otra vez como entre lo natural y lo cultural. O sea, lo natural tiende a transformarse y lo cultural es como dejar la huella del hombre, dejar la historia, dejar su presencia. Entonces tiene ambas, siempre la ambigüedad de las cosas. O sea, en la obra siempre ha existido la ambigüedad de muchas cosas, la vida, la muerte, lo que permanece, lo que se va. Bueno, ¿utilizas tierra de algún lugar específico? ¿La sacas por los colores o por qué? Mira, cuando hace instalación y trabajo con la tierra y la tierra hace parte en función de su color, de su textura, de que el ambiente, me interesa mucho que sea del lugar donde lo estoy haciendo. Ajá. O sea que de todas formas haya un recorrido preliminar antes, Sí. donde se vea yo qué colores realmente hay ahí para poder trabajar en el espacio. Entonces recojo las tierras ahí. ¿Y dónde queman las cerámicas? Pues tengo un hornito en Tenjo, en un pedacito Un hornito, de pero esta tierra. es una pieza bien grande. Mira, está fragmentada. De todas maneras, hay fragmentos para que ella pueda entrar dentro de ese Y hornito. después la ensamblas. Y después la ensamblo, claro. Me encantaría tener un gran horno, pero no, tampoco, no vale la pena. Es al menos si uno decidiera que toda la vida va a ser eso. Me llama especialmente la atención la textura de estos animales, porque realmente las iguanas parecen iguanas y los cocodrilos parecen cocodrilos. Es decir, creo que logras darles la piel de ellos, ¿verdad? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo logras eso? Bueno, es que cada una es distinta, Sí. de todas maneras, y cada una se logra de forma diferente. Hay pedazos de mar, esponjas de mar, piedras encontradas, pedazos de tela, todo lo que me permita dejar una impronta sobre la materia da diferentes calidades y eso me permite como jugar un poco para lograr las texturas que quiero. ¿De qué instalación hacen parte estas obras? Esta instalación es una obra que se va para Lima, para la Bienal de Lima, en octubre. Es una gran instalación que se llama El Grito de los Animales. ¿Y la instalación va a llevar únicamente cerámica?
No. Una parte cerámica y otra parte va a tener referencia a fotografía, dibujo. Tiene muchos elementos, pero en pequeño formato. Estos pequeños lagartijos o cocodrilos también van a ser parte de esa instalación. Sí. Va a ser como una fauna es decir, como muchos animales distintos unos de otros. No. Primero son los que están más cerca a la tierra. O Sí, sea, porque por se una arrastran. parte es otra vez la necesidad de esos animales que se arrastran por la tierra, que son reptiles. Sí. Por eso me interesan mucho todos estos animales que tienen esa capacidad de que todo su cuerpo Sí. se acerca a la tierra. Por otra parte, el mismo movimiento que tienen son unas curvas perfectamente maravillosas. Sí, Es son un movimiento ondulante que crea una relación de vida muy particular. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Y estas son iguanas, ¿no? Hemos visto cocodrilos, iguanas, lagartos, tortugas, ¿no? Toda Una fauna. Una fauna. Pero bueno, pero tú nunca has dejado de pintar tampoco. No, nunca he dejado Al tiempo que haces estas instalaciones, sigues pintando. Sí. Estas obras son, por ejemplo, más recientes, son recientes. Sí, son de todas maneras anteriores a la cerámica. la cerámica, a la parte como de animales. Sí. Esta tiene más que una relación más fuerte con la muerte, realmente. Sí. O sea, es también traspasos. Fíjate que la tierra también tiene que entierra. Sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, que también cubre al muerto. Hay algo de esqueleto ahí. Sí, claro. Hay muchos esqueletos. Sí. Y de todas maneras los colores siguen siendo unos colores tierra. Siguen trayendo a la mente pues la tierra, ¿no? Bueno, estas obras me decías tú que se relacionan con una instalación. Sí, ¿Que esa instalación la realizaste dónde? esa la realicé en Indonesia. Sí. Ah, aquí tienes una foto. Aquí hay una fotografía que puede ser interesante para mirarla. Sí. No sé. Bueno, Bueno. no importa. La cámara la tomará ahorita. Ujú. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la instalación consistía en qué? Mira, esta es una gran pintura, como lo que estábamos hablando anteriormente, y se sale de esta pintura hacia todas las paredes. Todas estas paredes están trabajadas con tierra y aquí hay una gran zócalo lleno de rostros. Son fragmentos de mi propio rostro. En cantidades. Parece Crean como huesos. Parecen como calaveras, exacto, eso iba a decir. Además es la sensación que quiero dar, es una sensación muy de hueso, muy Sí. que aunque tiene piel, porque no es la calavera, es también hueso. Acá en la mitad está... Sí, son los pies, que es, mira, tiene una relación muy directa que fuera la cabeza y los pies. Por una parte, los pies igual vuelven a ser el elemento que toca la tierra. O sea, el hombre camina con los pies. Por eso otra vez, ¿qué superficie de la piel toca la tierra? Los pies. Entonces, superficie contra superficie. Sí. Sí, qué lindo. Muy poético, Marta. Y Bueno, tiene- ¿y estas son las últimas obras tuyas? Estas. Pues esta es la última parte en pintura, que son unos
trabajos ya más encarnados. Sí. Y se llaman A Orillas de Mí. También parten de una necesidad de la piel, pero ya de forma distinta. Si la piel antes era la superficie, que permitía esa textura y esa penetración dentro de la piel y ese dolor, porque permanece como el dolor de la piel en la superficie, aquí ya tiene una relación más directa con el cuerpo. ¿Y el color aquí ya no es tan terroso, por ejemplo? No, porque hay acá, si volvemos un poquito a tenemos otra cosa que siempre está presente, y es también la cabeza, o sea, la cabeza es la que está en el aire. Ajá. Entonces empiezan a aparecer los elementos de forma también diferente, y hay una necesidad de estar en la tierra, pero también de volar. Bueno, muchas gracias a Marta con Marisa por estas clarísimas explicaciones que nos han permitido comprender y profundizar un poco en las motivaciones y los propósitos de su trabajo. Y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa.